Buenas tardes, mi nombre es Sofía Riedel, alumna del profesorado de matemática. Yo voy a hablar un poco de la crisis del 29 y la noche de los bastones largos. En la crisis del 29, luego de la caída de las bolsas de Nueva York y los países capitalistas, la economía capitalista se derrumbó. Fue la mayor crisis mundial. En los locos años 20 había poca inversión, se derrumbó la bolsa y esto arrastró a las empresas que habían pedido créditos y ya no lo podían pagar. En este periodo está también la crisis del petróleo del 73. Entre 1929 y 1939 tiene lugar una gran crisis económica que tiene origen el 24 de octubre de 1929, en el cual está en Estados Unidos y la crisis que exporta al resto del mundo, con lo que genera cierta desconfianza al sistema capitalista. La primera causa de la crisis del 29 era el crecimiento artificial de la bolsa. Esto es más bien por dos razones. Daban créditos a cualquier persona sin pedirle muchos comprobantes económicos y vendían acciones a bajo costo. La gente lo compraba y no sabía realmente cómo usarlo o su funcionamiento. La segunda causa era que en la industria se había producido un enorme incremento de la producción. Tras la recuperación de la crisis del 21, el desarrollo había sido constantemente hasta 1927, por lo que se generó una sobreproducción de productos industriales. La superpoblación se genera una bajada espectacular de los precios de los productos agrícolas e industriales, y al no poder ser absorbidos por el mercado generó que mucha población se arruine. Las consecuencias de la crisis del 29 fue una importante caída de la economía que generó un crecimiento enorme y que tuvo consecuencias sociales de pobreza devastadoras. La crisis del 73 tiene sus antecedentes en el uso del petróleo que hacía Estados Unidos. Este país tenía casi el doble de lo que hacía a fin del segundo GM. El petróleo en Oriente Medio, de lo que se sacaba, se pagaban dólares estadounidenses. Y durante el mandato de Neptune, este sistema ya estaba agotado y la inflación era más que palpable. Por esta razón, Neptune abandonó el patrón oro en 1973, provocando una devaluación del dólar de un 8%, generando así una crisis. La causa de la crisis en el 73, antes que nada, hay que aclarar de la Asociación de Países Exportadores del Petróleo, donde embargó la producción en los países orientales hacia los países occidentales. La consecuencia de la crisis del 73 es que se duplicó el precio del real a la entrada de la refinaria y se produjeron cortes de suministros. Y todo esto generó una etapa económica negativa en el mundo occidental, en el cual ya había empezado. Luego generó una recesión global en el año siguiente. En la coyuntura histórica del año 1943, un grupo de militares nacionalistas dio un golpe de Estado y derrocó al presidente Castillo. Dentro de este grupo se destacó el coronel Juan Domingo Perón, quien llevó adelante una política tendiente, mejoró la legislación laboral y social, obtuvieron vacaciones pagas, jubilaciones, tribunales de trabajo. Y el apoyo popular a Perón lo condujo al gobierno a las elecciones del 46. La educación en los gobiernos peronistas
De 1946 a 1955 era un total de 4 millones de estudiantes, donde casi 3 millones iban a la educación primaria, 400.000 iban a la educación secundaria y 200.000 iban a la educación universitaria, ya que la educación en aquella época era cara. Luego se hizo la conquista más grande, donde antes solo estaba admitido la oligarca, porque la forma de llegar al oligarca era exponer altos aranceles donde solamente podían ir a estudiar los que tenían para poder abonarlo. Entonces subieron todos los aranceles para la universidad. No había ni derecho de examen ni nada por el estilo, pero era gratuito ya que el Estado lo abonaba. De manera que tanto el pobre como el rico pudiera ir a estudiar. Entonces se crea el Ministerio de Educación, se establece la Universidad Obrera Nacional, se constituye las ciudades universitarias en Tucumán, se crean en Rosario facultades de Humanidades, Ciencias de la Educación, Medicina, Ciencias Económicas y Matemáticas. La Facultad de Ingeniería de San Juan, las Ciencias de Educación de San Luis, la Universidad Nacional de La Plata, la Ciudad Universitaria de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Se suprimen los aranceles universitarios, se establecen becas para estudiantes de escasos recursos de cualquier parte del mundo, se reglamentan las olimpiadas universitarias, se crean misiones monotécnicas para los alumnos de zonas rurales para que aprendan artes y oficios como zapatería, carpintería, albañilería, herrería y mecánica. Se crean escuelas y hogares donde dan la enseñanza agrícola ganadera, se dan comedores gratuitos, se instauró la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y los 14 años. Se establece la enseñanza preescolar, capacitando maestros especializados, y para las personas que nunca habían recibido educación se crean escuelas nocturnas para la enseñanza primaria y prácticas de especiales. A fines del siglo 55, luego del golpe militar que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, tuvo lugar un proceso de reconstrucción y reorganización de las instituciones universitarias. Este proceso fue intenso en el caso de la Universidad de Buenos Aires. Un nuevo gobierno militar surgió de ese golpe. Lo otorgó a jóvenes graduados y sobre todo a representantes del movimiento estudiantil un lugar de privilegio en la nueva organización del gobierno universitario entre mediados de la década del 50 y la década del 60, hasta el golpe militar. Y la UBA vivió uno de los momentos más relevantes de su desarrollo científico y de su innovación pedagógica. Se crearon nuevas carreras y institutos de investigación. A fines de julio de 1966, un golpe militar derrocó el gobierno constitucional recibido por el líder radical Arturo Illia. Los líderes de este movimiento asignaron un día después como el nuevo presidente al general Juan Carlos Ungaria. El gobierno de Hungaria dictó una ley de 16.912 en el artículo 19 que los rectores o presentes de la Universidad Nacional y los decanos de sus respectivas universidades que a la fecha de la sanción de esta ley estén en el desempeño de sus cargos ejerzan en adelante
el gobierno de ellas, hasta que se establezca su régimen definitivo. El régimen implantó mediante la ley, y así el general puso fin a la autonomía de las 7 universidades nacionales que existían en ese momento. Y aunque la UBA ya se había manifestado en contra del derrocamiento de Ilia a través de una declaración pública, se manifestaba que era condición de la universidad la libertad de expresión, y por eso debían manifestar su pensamiento contra el estado de protesta. Con estos episodios, alrededor de más de 1.300 docentes de la Universidad de Buenos Aires decidieron renunciar a su cargo, donde se encontraban con una universidad destrozada y un país que comienza una época de enorme decadencia y oscuridad, donde habían básicamente dos posturas: los que creían que no tenían nada más que hacer como luchar del país en la universidad y tenían que hacer algo fuera, y los que creían que la lucha debía darse desde la universidad. Y luego hubo una serie de reuniones en un clima muy represivo, en el cual se decidió la renuncia en masa de los que no estaban de acuerdo a aceptar la intervención militar en las universidades, donde docentes relatan su renuncia, donde no pueden permanecer en una universidad cuyas ideas responden con violencia, represión y fuerza. Y ya estamos a 54 años de la noche de los bastones largos. La UBA pudo levantarse de los golpes de los bastones largos y aún de los más tristes episodios ocurridos en el 76, que no solo implicó una pérdida de la autonomía universitaria, sino que la desaparición de muchos docentes, estudiantes y no docentes. Se pudo levantar gracias al esfuerzo de varios profesores comprometidos al saber y la excelencia académica de muchos de ellos. Retornaron a nuestras aulas con la vuelta de la democracia en 1983 durante el gobierno del presidente Alfonsín.